Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en donde nos vamos a referir a dos temas muy importantes o dos aspectos muy importantes de la dinámica, que es en primer lugar la segunda ley de Newton. Si ya les fue un poco complicado lo de la primera ley de Newton, vale decir el problema de la estática, la segunda ley de Newton es un poco más complicada, ¿no? Y en segundo lugar, la presencia del plano inclinado, ¿no? Cuando nosotros sacamos el gráfico de fuerza vamos a ver que la situación ya no es tan simple como lo podíamos encontrar en el capítulo de estática, ¿no? Bien, vamos a empezar de una vez comentando de que, en primer lugar, la segunda ley de Newton habla de la aceleración que adquieren los cuerpos o los sistemas, ¿no? Porque aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un sistema, pero lo vamos a trabajar aisladamente, independientemente a cada uno de los cuerpos que constituyen el sistema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sistema, nos estamos refiriendo a un conjunto de cuerpos. De hecho, hay varios cuerpos acá. El plano inclinado, la polea, la cuerda, el resorte, los bloques y un protagonista muy importante en todos los problemas, la Tierra, ¿no? Entonces hay un conjunto de cuerpos que están interactuando entre sí y en este caso nosotros no vamos a considerar todavía el problema del rozamiento. Ya vamos a ver en otro video cómo es que se trata el rozamiento, no lo queremos complicar todavía porque ya bastante complicación tiene. Bien, en primer lugar, la segunda ley de Newton nos dice de que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la magnitud de la fuerza resultante que está actuando sobre el cuerpo, ¿no? A la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo. Y además es inversamente proporcional con la masa del cuerpo, ¿no? Bueno, eso en buena cuenta se puede expresar de esta manera, pero aquí hay un pequeño detalle y muy importante detalle, ¿no? Para los que de repente quieren pasar las cosas fácilmente, se les va a complicar, ¿no? Y es este detalle, que también, por supuesto, debería estar presente en la expresión original. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esta expresión me está diciendo que el vector aceleración y el vector fuerza, o sea, fuerza resultante, tienen que tener la misma dirección. O sea, si esta dirección es la aceleración, la fuerza debe ser también, la fuerza resultante debe ser de la misma dirección. ¿Y eso por qué? Porque en este caso, multiplicando con la aceleración está un número, un escalar. Este número es positivo siempre. Entonces, si es positivo, entonces este vector resultaría siendo de la misma dirección que este otro, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante, ¿no? De más está comentarles también, creo yo que debemos tener una idea en cuanto a las unidades, ¿no? Mientras la aceleración, por ejemplo, se expresa en metros sobre segundos al cuadrado, la masa se expresa en kilogramos y la fuerza se debe expresar en newtons, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos este trío de unidades que vamos a estar manejando en el problema. Por ejemplo, aquí ya me están dando el peso en newtons, ¿no? Debe entenderse también que el peso se puede determinar en el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? De acá mismo sale, entonces, que si es que nosotros necesitamos en algún momento la masa, vamos a tener que dividir el peso entre la aceleración de la gravedad, ¿no? Por supuesto, en este caso, la gravedad también la vamos a considerar con el valor 10, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que decir? Bueno, que no hay rozamiento y no hay rozamiento entre el plano inclinado y el bloque, tampoco en la polea con las cuerdas. Es decir, esas serían las condiciones iniciales que tenemos en el problema, ¿no? Otro detalle también es que este sistema, aunque de repente no lo han notado, ya está moviéndose. Está moviéndose. Y está moviéndose justamente con una determinada aceleración. Lo vamos a anotar acá, ¿ya? La aceleración
del bloque que va sobre el plano inclinado es así. Y la aceleración del bloque que va conectado al resorte es así. ¿Ya? Ese es un paso, obligatorio, previo, que nosotros tenemos que definir, si no, entonces se nos va a complicar mucho el problema, ¿no? Entonces el primer paso sería graficar el vector aceleración de cada uno de los cuerpos que constituyen el sistema, ¿no? Que por regla general es el mismo, ¿no? Ya se complica mucho el problema cuando ya no es la misma aceleración, hay poleas móviles y entonces eso va a complicar mucho la situación, ¿no? Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas para que a partir de ellas podamos saber cuál es la fuerza resultante que está actuando en cada uno, ¿no? Bien, vamos a empezar por la parte más fácil. La parte más fácil, de hecho, es en el bloque que está suspendido el resorte. Tendríamos que aquí señalar entre las fuerzas que están participando la fuerza de este bloque. Vamos a llamarle este bloque B, ¿ya? Y está siendo sostenido o frenado su movimiento por una fuerza de tensión, ¿ya? A esa fuerza de tensión también la podríamos simplemente representar con la letra F, ¿ya? De repente alguno se complica con la letra T, ¿no? Ahora, esta fuerza de tensión, que dicho sea de paso está logrando una deformación en el resorte, se va a transmitir hacia el otro bloque. O sea, quiere decir que aquí también esa misma fuerza la vamos a encontrar. La misma fuerza F vamos a ponerle, ¿ya? La misma fuerza F. ¿Por qué preferimos usar el término F en lugar del término T? Bueno, porque vamos a usar en algún momento la ley de Hooke. ¿Qué cosa nos dice la ley de Hooke? Nos dice que la fuerza que actúa sobre el resorte le va a producir una deformación, un estiramiento, un alargamiento, puede ser una compresión también. En este caso no es una compresión, es un alargamiento proporcional justamente a la fuerza. La deformación o alargamiento es proporcional a la fuerza que está actuando. Entonces, por esa razón es que preferimos el término F en lugar del término T, para que no se mareen, ¿no? ¿Qué más nos falta graficar en el caso del bloque? Su peso. Entonces aquí vamos a dibujar siempre el peso en dirección vertical, ¿no? Y dirigido hacia abajo. Este es el peso del bloque A, ¿no? Que en este caso es 100 newtons. El peso de este bloque era 50, ¿no? ¿Qué otra fuerza más tenemos que hacer participar? De hecho, la fuerza de reacción normal del plano, ¿no? Esta fuerza debe entenderse que es una fuerza que está formando un ángulo de 90 grados con la superficie del plano, ¿no? Bien, claro. Y que en cierto modo la fuerza normal no está contribuyendo para que el cuerpo acelere ni tampoco para que desacelere, ¿no? En cierto modo podríamos decir que no participa activamente en ese problema o no va a participar, ¿no? Vamos a ver cuáles son las fuerzas que sí van a participar, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a calcular en base a lo que dice esta relación peso sobre gravedad, entendiendo que la gravedad es 10, vamos a calcular la masa de este cuerpo, ¿no? Si su peso es 50 y la gravedad es 10, su masa sería simplemente 5 kilogramos, ¿ya? En el otro caso también algo muy parecido. Si su peso es 100, peso 100 y gravedad 10, entonces acá tendría que ser nada más que 10 kilogramos. ¿De qué estamos hablando? Si está en kilogramos es la masa, ¿no es cierto? Bien, listo. Entonces a continuación lo que voy a hacer es ver cómo la aceleración de este bloque se va a ver influenciada por esta fuerza de gravedad, por el peso, ¿no? Entonces voy a ejecutar la descomposición rectangular de este peso, ¿no? Entonces vamos a trazar por acá una perpendicular sobre el plano. Una perpendicular más o menos sería así. Y una paralela al plano, algo así.
hasta ahí, ¿no? Y entonces vamos a tener acá dos componentes, ¿no? Una de las componentes estará actuando paralelamente a la superficie del plano, sería así, y la otra componente estaría actuando en forma perpendicular con la superficie del plano. Aproximadamente así, ¿no? Quiere decir que en este caso nosotros vamos a dejar de lado, ya no vamos a trabajar con el peso del bloque A porque lo estamos descomponiendo, ¿ya? O sea, en su lugar, acá podemos ir tachándolo, en lugar del peso de A vamos a trabajar con las componentes. Y una de las componentes de hecho sería, si este angulito de 53 grados y acá es 90 grados, entonces acá tendría que ser 37 y acá nuevamente 53, ¿no? Entonces vamos a poner acá el angulito de 53 grados. 53 grados acá. Entonces, vuelvo a repetir, 53, 90 y acá 37, ¿no? Claro, 37 sería este pedacito de acá, pero es lo mismo también que lo que hemos señalado, ¿no? O sea, esto es 37, pero vamos a preferir trabajar con el de 53. Entonces, este angulito es de 53 grados. Entonces, esta componente que está acá sería una componente del peso del bloque A multiplicada por el seno de 53 grados. ¿Por qué por el seno de 53 grados? Bueno, porque esta otra estaría multiplicada por el coseno, porque va al costado de esta componente va al costado del ángulo, por lo tanto, entonces su expresión sería peso de A coseno de 53 grados, ¿no? Bien, ya lo vieron. Y entonces ahora vamos a decir qué pasa. Para simplificar nuestra figura, porque no se trata de complicar la vida a los estudiantes, vamos a decir en primer lugar que ya no vamos a trabajar con el peso. ¿Por qué ya no vamos a trabajar con el peso? Con el vector peso, porque hemos hecho la descomposición, ¿no? Y producto de la descomposición rectangular, el peso ha sido sustituido por sus componentes que ya están viendo ustedes en la pizarra, ¿no es cierto? Esa es la primera simplificación que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para verlo más claro, ¿no? Ahí está. Hemos descompuesto el peso en sus componentes paralela al plano y perpendicular al plano. Otro detalle más que hay que apuntar, apunten por favor, es que las fuerzas que están perpendicularmente actuando sobre la aceleración no contribuyen ni a favor de producir más aceleración ni en la hora de producir menos aceleración, ¿no? Esas dos fuerzas entonces se están equilibrando, por lo tanto se anulan. Muy bien, o sea, son iguales, ¿no? Sí, para que se equilibren tiene que ser igual. Entonces, anulamos esta de acá y anulamos esta otra de acá. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros necesitamos un gráfico más sencillo para que la vista de nuestros estudiantes pueda justamente observar, apreciar aquello que nosotros queremos mostrarles, ¿no? Ok, listo. Ya quedó así entonces nuestro gráfico. Ya para un problema sucesivo, ustedes de frente grafican eso. Ya no grafican la normal ni la componente normal del peso, ¿no? La componente del peso normal al plano. Listo. Entonces ahora ya tenemos lo necesario para aplicar la segunda ley de Newton. A ver, primero vamos a decir que aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? Este angulito también lo voy a borrar, espero que no se molesten. Sí, porque yo quiero que lo vean bien claro mis alumnos, ¿no? Por acá este palito también está de más. Y acá se llama la fuerza F. Ok, ya, ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y también por acá. Ahí está. ¿Qué cosa es lo que estamos señalando? El diagrama de cuerpo libre del bloque A y el diagrama de cuerpo libre del bloque B. No se olviden que el peso del bloque A era 100. Por eso la masa es 10. Y el peso del bloque B es 50, ¿no es cierto? Y entonces ahora, una vez que ya tengo todas las fuerzas, voy a recién hablar de la resultante, ¿no? Y tenemos que recordar que la resultante se determina mediante la suma de las fuerzas si las fuerzas van en la misma dirección. Pero si una va en una dirección, ¿no? En una dirección, y la otra va en la dirección contraria, entonces en ese caso se tendrían que restar, ¿no?
¿Cómo me parece que creo que está sucediendo en este problema, no? A ver, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, así como está acá, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Usando la segunda ley de Newton. Siempre recordando que la aceleración y la fuerza resultante tienen que ser de la misma dirección, tienen que ser paralelos, ¿no? Entonces vamos a, primero, sobre el bloque A, ¿ya? Vamos a formar una ecuación sobre el bloque A. El bloque A es este de acá, este es el bloque A. ¿Ya? Sobre el bloque A, ¿cuántas fuerzas están actuando? Una es la fuerza F y la otra la componente del peso, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros verificar que la aceleración es hacia arriba. ¿Y por qué es hacia arriba? Porque definitivamente esta fuerza es mayor que esta otra. Porque si esta fuerza no fuera mayor que esta otra, entonces no podría subir, sino tendría que bajar en virtud de que esta estaría siendo mayor que esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. O sea, quiere decir que en este caso, para el bloque A, nosotros tendríamos que tomar en primer lugar la fuerza F por ser la mayor, ¿no es cierto?, que esta otra, menos el peso del bloque A multiplicado por el seno de 53 grados. Y esto me está dando la masa del bloque A, que dicho ese paso también ya la conocemos, ¿no? Ya, eso es sobre el bloque A. Y sobre el bloque B, que vendría a ser este otro de acá, tendríamos una situación parecida, ¿no? Ya, antes de continuar, yo quisiera aquí señalar, por ejemplo, cuánto vale F, ¿no? Para determinar el valor de F yo tendría que multiplicar la constante elástica del resorte por el valor de la formación. En este caso la constante elástica del resorte es 600, ¿no? Entonces nosotros podríamos ahí reemplazar la constante, que es 600, por la deformación menos el peso del bloque A, que es 100 newtons, y esto multiplicado por el seno de 53, que es 4/5, ¿no? Y eso me daría el producto de la masa por la aceleración, ¿no? ¿Cuánto es la masa? La masa es 10. Y eso estaría multiplicado por la aceleración, ¿no? Ahí tenemos una ecuación. Dos incógnitas, por supuesto. Para resolver esto tendrían que tener otra ecuación, ¿no? Entonces, para eso vamos a ahora irnos a ver qué cosa es lo que pasa con el bloque B. Y con el bloque B tenemos la cosa más sencilla, ¿no? Tenemos dos fuerzas contrarias que se están restando. ¿Cuál sería la mayor? Si el bloque está yendo hacia abajo, el peso de B tendría que ser mayor que la fuerza F, ¿no? O sea, tendría que superar. O sea, primero ponemos a la mayor y luego a la menor, ¿no? Si es que se trata de la resta, ¿no? Y eso tendría que ser igual a la masa del bloque B multiplicado nuevamente por la aceleración, ¿no? ¿Cuánto es el peso del bloque B? Ya dijimos hace un rato que era dato del problema, 50. La fuerza F es 600x, ¿no? Porque 600 es la constante y x no se sabe cuál es la deformación. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Dice, ¿cuál es la deformación que se produce en el resorte? Esto debe ser igual a la masa del bloque B, que ya vimos que es 5, multiplicado esto por la aceleración. Y lo que tendríamos que hacer a continuación sería resolver, ¿no? Entonces vamos a poner acá con rojo, porque vamos a dar el paso que nos permita encontrar primero la aceleración. Entonces, yo lo que voy a hacer es sumar las dos ecuaciones, ¿ya? O sea, voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿no? Entonces vamos a poner acá entre paréntesis 1 más 2, ¿no? O sea, se refiere a las ecuaciones, ¿no? Sumando las ecuaciones 1 más 2. 600x positivo con 600x negativo se cancela, ¿no? Entonces me quedaría esto que es negativo con esto que es positivo. Entonces sería 50. Ya, esto de acá ya lo podemos ir simplificando porque acá es 20 por 4, 80, ¿no? Y esto sería igual a, la suma acá sería 10 más 5, 15, ¿no? 15 por el valor de la aceleración, ¿no? Y bueno, eso me estaría dando una aceleración. A ver, esto es 30, negativo, 30 entre 15 me da 2, ¿no? Entonces, ese sería el valor de la aceleración, menos 2. ¿Por qué me ha salido menos 2? Porque el bloque, en lugar de estar subiendo, está bajando, ¿no? Entonces, esto lo tendríamos que reemplazar, vamos a ponerlo con rojo también,
para hallar el valor de la deformación, tendríamos que reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? La más sencilla. ¿Cuál es la más sencilla? Ya, digamos que la ecuación número 2, ¿no? Entonces, si reemplazamos en la ecuación número 2, tendríamos la expresión siguiente. 50 menos 600x igual a 5 veces el valor de la aceleración. La aceleración que hemos calculado me ha salido menos 2, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que simplemente hacer una transposición de términos. Este menos 10 tendría que pasar al otro lado a sumar. 60 sería 50 más 10, ¿no? Y este menos 600x lo tendríamos que pasar al otro lado para que se haga positivo, ¿no? Y entonces ahí ya prácticamente hemos obtenido el resultado del problema, ¿no? Porque lo único que quedaría es solamente pasar este numerito a dividir. Antes podríamos hacer una simplificación. Y 6 entre 60 me va a dar 0,1 metros, que vendría a ser la deformación que habría sufrido, experimentado ese resorte, ¿no? Por si acaso voy a hacer la mención de que este problema es un problema que vino en un examen de admisión. Estamos trabajando siempre con nuestro libro Física, Exámenes de Admisión y el método Guaranca. Vino en el examen de la Universidad de Huánuco. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, así se llama la Universidad de Huánuco. Un saludo muy cariñoso para todos los amigos de la ciudad de Huánuco. Y entonces, esta es la solución de ese problemita, ¿no? Ahora, como una tarea que nosotros vamos a asignarnos, sería pues decir cómo es que podemos determinar la resolución de este problema de una manera más sencilla, ¿no? Bien, si les gustó el video, denle like para seguir haciendo más videos, porque yo creo que los videos con plano inclinado son los que más complicaciones traen, ¿no? Y eso es la descomposición. Este detalle yo creo que es muy importante. Acá nosotros ya no dibujamos el peso. Esa es la recomendación. No dibujar el peso, no dibujar la componente normal, simplemente la componente que directamente está actuando, ¿no?, a favor o en contra de la aceleración. Tampoco se dibuja la normal. Entonces así el gráfico les va a salir más sencillo y van a poder proceder de manera más fácil a obtener la respuesta de este problema, ¿no? Bien. Entonces, no se olviden de darle like a ese video y compartirlo en las redes sociales y suscribirse a mi canal de YouTube, porque vamos a seguir, todos los días estamos subiendo un video nuevo, a excepción de sábado y domingo, ¿no? Nos vemos.